Good evening, ladies and gentlemen. ¿Por qué pensamos como pensamos? Edmundo Federico Valtirres es un emprendedor, especialista en construcción modular y energías renovables, con una trayectoria consolidada en proyectos de alto impacto. Fundador y director general de SmartPod MX, empresa pionera en vivienda y espacios inteligentes, ha liderado la creación de soluciones sustentables y escalables que transforman la manera en que habitamos, trabajamos y viajamos. Antes de SmartPod desarrolló experiencia en Canadá como supervisor de obra en Blue Harbor Construction y en México dirigió proyectos fotovoltaicos a gran escala. Con más de una década de experiencia en construcción industrial, gestión comercial y liderazgo de equipos multidisciplinarios, Edmundo combina visión estratégica con un compromiso firme hacia la innovación y la sustentabilidad. Hoy, desde SmartPod, impulsa un modelo de vivienda que responde a los retos de accesibilidad, sustentabilidad y diseño contemporáneo, demostrando que otra manera de construir el futuro es posible. Y hoy tenemos la gran dicha de tenerlo presente en nuestro talk show. Bienvenido, Edmundo. Muchas gracias, Paola, por la introducción. Un gusto tener a personajes como tú. Y hoy vamos a hablar de un tema al que a mucha gente le incomoda hablar. Sí. Híjole, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde va a vivir la juventud ahora, no? Exactamente, porque no sé cómo esté tu crédito Infonavit, pero yo, not found. Sí, todavía no me alcanza para donde quiero vivir con mi crédito Infonavit. Y es algo que nos pasa a todos, yo creo, de nuestra generación, ¿verdad? Yo tengo 28 años, ¿no? Uh-huh. Y es algo que yo veo con mis amigos, es algo que yo veo con conocidos, etcétera, de todos viven con sus papás o rentan. La mayoría, ¿no? Pues es que los precios de la vivienda crecen y los salarios no crecen a la par. Según BBVA Research, y escuchen esto, publicado el 10 de abril de 2025, entre 2016 y 2022, el precio de la vivienda subió 58.4% y el de la renta 16.5%, mientras que los ingresos laborales crecieron nada más un alto y rimbombante 4.1%. Sí. No, es un problema que tenemos como sociedad, que no podemos ponernos a la par para comprar casas como lo hacían nuestros papás o como lo hacían nuestros abuelos, ¿no? Sí. Que era mucho más fácil para ellos adquirir una vivienda. Hice un cálculo yo de que con ChatGPT, de que calcúlame con el salario mínimo cuántos años van a ser para comprarte una vivienda. Uh-huh. En el 1980, en 2000 y en 2025, ¿no? Y había un gap, una apertura muy grande de años, ¿no? Uh-huh. Ahorita comprarte una casa de $1 millón con el salario mínimo tardas 15, 20 años sin gastarte un peso, pues. Sí. Entonces es imposible. La idea de SmartPod pues salió desde que yo estaba viviendo en Canadá y se fue transformando a lo paso de los años. Es algo que tenemos planificando desde hace 3 años. Primero surgió como yo quería hacer desarrollos inmobiliarios aquí en México, porque yo trabajé en construcción en Canadá. Uh-huh. Y veía los tiempos eficaces de construcción allá, y también los métodos eficaces, ¿no? Que era construcción en seco, que se llama steel framing, también wood framing. Era muy rápido construir. Okay. Entonces también la clase obrera era como que si eres plomero, tú te dedicas a poner plomería. O sea, si eres carpintero, vas a ser carpintero. Si eres pintor, pintor. Cada quien era muy específico en su área y era muy bueno para hacerlo. Y aquí, la verdad, mi respeto, los mexicanos somos muy chingones para hacer cualquier tipo de cosas. O sea, por eso siempre cuando va un mexicano al extranjero, siempre se va a hacer notar y se va a hacer defender, ¿no? Sí, porque de todo le hacemos. Porque todos somos muy trabajadores. Es algo que tenemos los mexicanos. Pero nos hace falta, ¿no? Nos hace falta ir innovando, ir viendo cómo vamos a construir más eficiente, más rápido y más económico, ¿no? ¿Cuál es el proceso de construcción de una casa normal? Así, si yo digo, bueno, pues una casa como la que habitan mis papás hoy por hoy, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se construye? ¿Cuánto tiempo tarda? O sea, ¿cuál es el caminito? ¿En obra civil? Ajá. Ok. En obra civil es diferente, ¿no? O sea, para empezar tienen que hacer la cimentación primero que nada y van haciendo los muros. Con bloque todo es más tardado. O sea, terminar una casa ya con sus acabados, con sus cocinas, con sus... todo lo que viene siendo carpinterías, etcétera, que es más que nada es lo más tardado. Te puedes tardar 8 meses, 1 año, si tienes a todos los albañiles y estás encima de ellos, porque también es batallar con albañiles, ¿no? Okay. Al menos que contrates un arquitecto que se encargue de todo y tú nomás le des dinero y no tengas que andar batallando.
apenas así. Pero lo que estamos ofreciendo en SmartPod es construirte tu casa desde una fábrica. Y si tú, por ejemplo, tienes un rancho alejado en medio de la nada y te sale muy caro a ti llevarte un equipo de trabajadores, de albañiles a construir ahí, lo que ofrecemos es, nosotros te construimos la casa en el taller de la fábrica, la hacemos en 60 días, un módulo. 60 días. En 60 días, de 2 inicio a meses. fin. Ajá. Ya terminada, con cocina, con aire acondicionado, con todos los detalles. La pueden personalizar obviamente antes de. Tenemos un equipo de arquitectura ahí que puede hablar con el cliente final y revisar detalles, hacer cambios en los planos. Y se va en un tráiler plataforma. Entonces se descarga con una grúa Titán y se pone en sitio, y ya en caso de que no haya energía le podemos poner energía solar con sus baterías y que sea autónoma, ¿no? Ah, pues súper bien. Sin embargo, creo también desde el común de los mortales, ¿no? Que apenas estamos descubriendo estas otras alternativas. Creo que existe un sesgo cultural. Los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, y creo estarás de acuerdo conmigo, heredan las casas. O sea, la casa del papá y el papá del abuelo, y así sucesivamente. No me acuerdo dónde leí, tú me podrás corregir, que a pesar de, obviamente empezando de aquí para adelante ya no será el caso, pero para atrás la mayoría de los mexicanos éramos dueños de nuestras viviendas, ¿no? Sí. Entonces era muy común que se heredara, y eso es lo que consideramos como una casa bien, ¿no? Okay. ¿Cuáles son los sesgos que has notado existen en torno a estas nuevas propuestas? Porque siempre las nuevas ideas traen, oye, pero eso no es una casa de verdad, ¿no? Sí. O sea, es un juego de Lego. Es que no conocen los materiales, pues. Por ejemplo, los materiales son totalmente diferentes, y te los puedo explicar rápidamente. Cuéntame. La estructura principal es de acero al carbón. Es una estructura principal soldada para que tenga la resistencia adecuada para levantarse con una grúa y bajarse para que no se vaya a cuartear los muros, etcétera, ¿no? Y lleva varias capas. Lleva un siding exterior que es fibrocemento, que es a base de fibras de vidrio y cemento. Tiene muchos componentes aislantes, térmicos muy buenos, ¿no? Okay. Y luego de ahí viene la placa USB, viene su recubrimiento de barrera de vapor para que no entre la humedad, etcétera. Y viene un aislante térmico acústico para que no pase el ruido y que no pase el calor ni el frío. Okay. O sea, es más eficiente en el frío más caliente, y en verano es más fresca. Conserva la frescura. Así es. Entonces, como 30% mucho más eficiente que los muros de bloque. Entonces, en interior tú lo sientes como una casa. O sea, tú no vas a sentir que estás en una casa de mentiras, pues. Más que nada, y es algo que nos diferencia de las otras construcciones. Hay muchas otras constructoras modulares que lo que hacen es que importan el módulo prefabricado ya listo desde China, y aquí lo arman y ya vienen los muros listos, pero lo que hacemos nosotros es desde cero, ¿no? Okay. O sea, la construcción de nosotros es aquí en México, en Sonora, en Caborca, Sonora, y empezamos de cero. Qué interesante. Y me quedo pensando porque pues está el tema de accesibilidad, ¿no? Una casa de obra civil, regresando a lo que estábamos platicando hace ratito, más o menos ¿cuánto es el costo? Bueno, aquí en Hermosillo una casa cuesta en 2.5, 3 millones de pesos, ¿no? Okay. En una residencial, más o menos. Muchas veces pues es difícil acceder a un crédito de esos, o igual dar el enganche. Mucha gente no tiene el dinero, pues. Y estar pagando, no sé cuánto cuesta una mensualidad de 2.5, 3 millones de pesos, alrededor de 15, 20 mil pesos al mes. Pues te estás cortando de tu nómina, tienes que ganar 60, 70 mil pesos sí, más mínimo. O menos, para que no te ahogue. Para que no te ahogues. ¿Y quién los gana? Muy poquita gente. Y en términos de accesibilidad con SmartPod, ¿cómo funciona? Nosotros, nuestro precio más bajo, que es el modelo estudio, los pueden ver en el sitio web, es de $27,500, alrededor de 500 mil pesos, ahorita como está el dólar bajo. Oh, ok. Ese es el modelo base, el más chiquito, que es como para Airbnb, hotel boutiques, etcétera. Y de ahí ya se pasa al modelo de 2 recámaras, que es un módulo más grande, tiene una cocina en medio y tiene 2 cuartos por cada lado, ¿no? Ese modelo ya lo tenemos en $40,000, masiva. Y ya tenemos modelos se pueden pegar como Lego las casas. Entonces, si tú tienes una aquí enseguida, tú le puedes añadir una
y luego si quieres una ampliación después, puedes ponerle una arriba. Entonces, es lo bueno de SmartPod de, ¿sabes qué? Puedes empezar con un módulo, pero va creciendo tu familia, tú ponle un módulo enseguida y vas haciendo tu casa en paso a paso. Oye, bueno, yo me quedo pensando, las casas muchas veces el corazón de las mismas son las cocinas, ¿no? Sí. Al menos aquí en México. Creo Ujú. que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero siempre que alguien entra a una casa, el primer lugar al que vas es a la Es la cocina. cocina. Personalmente, yo creo que es uno de los lugares también más importantes de la casa y me remito a cuando vivíamos como todos mis hermanos y yo todos Sí. en la casa de mis papás, ¿no? ¿A dónde llegábamos? A la cocina. ¿A dónde hacíamos la tarea? En la cocina. ¿A dónde platicábamos con mi mamá? En la cocina. Y en términos también de la importancia de la comida, ¿no? Sí. Que en México muchas cosas culturales giran en torno a la comida. Yo creo que hay dos partes importantes de la balanza ahí. Y me llama la atención que también, no importa que quien habite la casa y quien cree el hogar, pues sea muchas veces cuando se habla de una familia arquetípica, Sí. porque hay de todo, pues son las madres. A mí me interesaría mucho preguntarte, ¿cómo ves? O sea, ¿quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los que más se acercan a SmartPod? Porque como que pienso en SmartPod y desde mi ignorancia pienso en el soltero que apenas está empezando, ¿no? Sí, sabes que para cliente final todavía no llegamos a ese punto. Vamos a tener un showroom este año en Puerto Peñasco, Sonora, Ok. para que vean las casas y empiece a ver el cliente final. Más que nada yo me he acercado a desarrolladores inmobiliarios, me he acercado a dueños de terrenos que quieren hacer un pequeño hotel y me he acercado a empresarios más que nada, ¿no? Que ya están en el ramo inmobiliario y les interesó demasiado. Es que es una propuesta totalmente nueva, totalmente diferente, que muy pocas empresas en México lo están haciendo y las que lo hacen modificando contenedores. Ah, ok. Entonces, nosotros no trabajamos con contenedores, toda la fabricación, la estructura principal, todo lo hacemos desde cero, ¿no? Oye, ¿y dónde crees que vengan estas barreras culturales en torno a nuevas propuestas como SmartPod? Pues crecimos siempre pensando que el bloque es lo máximo, que el ladrillo es lo máximo. ¿Por qué? Porque nos dijeron nuestros papás, porque lo enseñaron en la escuela, los arquitectos se los enseñaron en la uni eso, aquí en México. Y no, muchos no conocen. En otros países, en Europa, en Norteamérica, incluso Brasil, Argentina, ya usan diferentes tipos de construcción. ¿Por qué? Porque son más eficientes y más rápidos. Si tú construyes mucho más rápido, te ahorras dinero en nóminas, te ahorras vueltas con los albañiles, te ahorras muchas cosas y eso baja los costos. Ok. O puede que los materiales de las casas de SmartPod sean más caros, pero como lo hacemos en menos tiempo, Se balancea. se balancea y podemos tener costos más bajos que la construcción tradicional. Un 30% más bajo. Oye, y hablando de materiales, Ujú. algo que desde este punto de vista, en especial de la agencia que hacemos pues marketing enfocado a la sustentabilidad, Sí, pues ese es un tema, la sustentabilidad siempre, Sí. ¿no? En especial en la construcción, que tengo entendido es una industria de por sí Ujú. contaminante, ¿no? La sustentabilidad en términos de vivienda, haz de cuenta que le pones la cereza en el pastel, en términos de si de por sí ya era caro, ahora lo quieres hacer sustentable, Sí. ¿no? En términos de materiales, ¿cómo se llega uno a desarrollar este material que quede dentro de lo sustentable? ¿Qué es en sí un material sustentable? Entran diferentes términos aquí. Por ejemplo, ¿has oído hablar de la certificación EDGE para vivienda sustentable? No, platícame. Ok. Hay una certificadora aquí en Hermosillo que se dedica a certificar edificaciones sustentables. Yo tomé un curso en línea con EDGE para lo de SmartPod, ¿no? Entonces lo que haces es qué tipo de luces estás usando para ahorrar tu huella de carbono, ¿no? Ok. Qué tipo ¿cómo se llama? De energía solar estás usando, o sea, qué porcentaje de tu energía la vas a ahorrar con energía solar. Ok. Los muros también, ¿qué materiales son? Entonces, depende de los materiales, ya se va bajando tu huella y hay una calificación ahí que es clase 2, creo, que es cuando te hacen vivienda sustentable, ¿no? Ujú. Que es cuando pasas la certificación y puedes acceder a créditos más económicos en el banco, Ok, que es crédito verde,
Y en Ok. vez de pagar un 12-13% de interés, ahora con un crédito verde pagas el 8%. ¿Y están esas opciones disponibles para, Sí. para Smartphone? Próximamente, cuando hagamos fraccionamientos y cuando empecemos a desarrollar, vamos a tener todas las viviendas certificadas con Edge y van a poder acceder la gente a comprarlas con un crédito mucho menor que Infonavit. Ok. Y bueno, platiquemos de eso, de la gente, ¿no? Ujú. Porque al final, pues es el cliente Sí. final. No, claro. Y también para las personas que nos escuchan, pues la vivienda para todos es un tema, ¿no? Ujú. Entonces yo lo que te quería preguntar, y es más, me voy a remitir a las Sí. preguntas que te preparamos, porque estos procesos y la huella ambiental, en especial, si uno quiere cuidar la huella ambiental Ujú. de su persona, ¿cuáles son como los conceptos que tendría que conocer para acercarse contigo, ¿no? ¿Qué te pregunto para que me digas, pues sí, esta es la mejor opción en términos de sustentabilidad? Pues yo recomendaría 100% que pusieras paneles solares en tu casa. O sea, si tú ya tienes una casa y no la tienes con paneles solares, tú estás pagándole a CFE dinero que lo estás quemando. O sea, Ajá. ahorita los paneles solares, China bajó los precios por su guerra económica con Estados Unidos un 70-80% en Órale. algunas cosas, entre inversores y entre los paneles, ¿no? Entonces tu retorno de inversión lo tienes a 2-3 años y te duran 25 años. No, pues está excelente. Sí, está excelente. O sea, cada año se degrada un poquito, pero a los 25 años todavía siguen funcionando. ¿Y si se recupera en 2-3 años? Sí, de hecho, en mi casa ahí en Caborca tenemos paneles solares y llega un recibo de 70 pesos. Y entonces esto como englobándolo, ¿por qué Ujú. puede ser una opción más accesible para los jóvenes? Puede ser una opción más accesible, para empezar por los precios, porque te compras algo totalmente terminado, no tienes que amueblar, no tienes que ponerle cocina, no tienes que ponerle nada, tú llegas y ya pones un colchón y ya te duermes, ¿no? Y ya te duermes. Sí, o sea, es algo totalmente, un proyecto llave en mano, listo para habitar, sin complicaciones, ¿sabes qué? Que yo no te voy a estar marcando como el albañil de que, ¿sabes que me falta más cemento, me falta más bloque, se me acabó esto, etcétera, ¿no? El precio es tal y a tal día te tiene que llegar la casa y todo es bajo contrato y tiene que ser pues como se prometió, ¿no? Y empezamos con los precios desde 500,000 pesos, entonces, para vivir en un estudio, ¿no? Ya si quieres vivir en una casita, pues como te decía, puedes ir haciendo ampliaciones, ¿no? Creo que hay una diferencia entre ser dueño de una casa Ujú. y ser dueño de una propiedad. Cuando, por lo que se entiende, ¿no? Cuando uno compra en Smartphone, pues compras la casa Ajá. más. No el terreno. Ok, Ajá. ajá. Platiquemos de eso. Yo sí sigo viendo esta barrera cultural y la quiero analizar Ujú. contigo de, oye, pues una casa viene con el terreno, ¿no? No estás comprando nomás Sí. la casa. Aquí en SmartPod, ¿cómo estás abordando este tema cultural que está tan arraigado en la psique mexicana de, pues es que realmente, o sea, lo que estás comprando es tu pedacito en este Sí. mundo, ¿no? Así es. Muchos, y lo he notado, que heredan terrenos, Ok. muchas personas. Y es mucho más fácil encontrar un terreno en oportunidad a una casa en oportunidad. Ok. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, en lo personal, comprarme mi terreno y ya después, ya me pongo mi casa. O sea, porque siempre, el terreno siempre va a haber plusvalía, siempre van a ir subiendo, ¿no? Ujú. Nunca han bajado de precio, siempre han estado a la alza. Me han invitado a hacer sociedades a mí con desarrolladores inmobiliarios, bueno, dueños de terrenos más bien, para que yo ponga casas y ellos aportan el terreno y así es como se hace el desarrollo inmobiliario más que nada, ¿no? ¿Qué papel consideras que juega la vivienda en la calidad de vida de la gente? ¿Por qué es tan importante que no lo echemos en saco roto ahí? ¿Qué papel juega la vivienda en la calidad de vida? Qué buena pregunta, ¿eh? Y yo creo que desde que amaneces y estás en un buen entorno, tu día cambia. O sea, Ok. si amaneces y estás en tu cuarto y está limpio, y sales y está en la cocina y está limpio, yo creo que ya amaneces tu día con calma, ¿no? Ujú. Y ya traes buenas ideas. En cambio, si amaneces con estrés y te acuestas con estrés, te acuestas de malas, te levantas de malas, todo va para abajo en tu día. Y es un consejo pues que les quiero dar, o sea, siempre tengan, para empezar el día bien, tienen que tener sus espacios lo mejor que puedan. Sí, porque es un tema. O sea, Ujú. desde experiencia personal, yo renté varios años
Y no sé cómo explicarlo, pero me levantaba y obviamente disfrutaba del departamento en el que estaba, ¿no? Pero siempre estaba esa mosquita atrás en la cabeza, ¿no? Ah, sí. Esto no es tuyo. Ya sé. Esto no es tuyo. De que estás rentando. Sí, o deja tú eso, ¿no? Ajá. Te despiden y... Sí, ¿y cómo las hace para pagar la renta? ¿Y ahora para dónde, Sí. no? Yo veo cómo se va solucionando Ujú. lentamente con SmartBot. Sin embargo, entra la siguiente parte, ¿no? Bueno, a ver, supongamos que ya compré mi SmartBot, Ajá. pero necesito vivir en una ciudad. ¿Cómo se están abordando ese tipo de cuestiones? Porque para bien o para mal, en México estamos brutalmente Ujú. centralizados. O sea, hay muchas ciudades, sí, pero casi todo está en la Ciudad de Sí. México. Donde Creo que- encontrar espacio, Creo que no te lo había contado, pero se pueden mover, ¿eh? Tú vas y lo instalas en un lugar, digamos que lo instalas aquí en Hermosillo, ajá, y tú eres de Tamaulipas, ¿verdad? ajá, Y te lo quieres llevar a Tamaulipas. Tú agarras, rentas, o sea, le pagas un fletero, un transportista, el transporte de aquí a Hermosillo a Tamaulipas. Y tú agarras tu SmartPod, lo pones en la plataforma del tráiler y te lo llevas para allá. O sea, haces una descarga totalmente en un día, lo puedes hacer, porque no es un bien raíz. ok. Entonces entra en una laguna ahí, por ejemplo, con permisos de construcción, porque no es un bien raíz, digamos que es un mueble. O sea, puede ser una silla. Sí, ¿por qué? Porque te la puedes llevar. Ah, súper bien, Sí. súper bien, súper bien. ¿Y has pensado este tipo de soluciones para espacios comunitarios? Me refiero a gente de escasos recursos que tal vez Ujú. no tienen, pues viven en su, ya sabes, espacio de madera o con techo de lámina. ¿Cómo esto también representa un avance para temas de espacios comunitarios? En Utah, hubo unas personas que se comunicaron conmigo para cotizarme un proyecto en especial para personas de escasos recursos que les hacían como un parque comunitario de casitas, de tiny homes. Ujú, En Estados Unidos se usa demasiado ya las tiny homes, de hecho los precios están muy caros. ok, Una chiquita es de $100,000 para arriba. ok, Eh, y uno de los proyectos fue vivienda accesible para ellos, ¿no? Como del gobierno. O sea, eran programas más bien del gobierno que les ponían un cuarto, pues, como un depito, un estudio. ujú, Eh, pero totalmente se puede. Y se pueden abaratar más los costos. A lo mejor pues no le pones las cocinas de lujo, le pones, o sea, una cocineta, un cuarto, etcétera. Se puede hacer el diseño que tú quieras, o sea, lo que se te ocurra se puede hacer. A fin de cuentas es construcción. ok. Pues tú y yo somos las nuevas generaciones. Sí. Y vienen atrás, ¿no? ¿Cómo crees que esto conecta con las aspiraciones de gente como tú, gente como yo, que son ciudadanos del mundo? Sí. Pues yo la verdad, esta idea pues es totalmente desafiante para mí. Yo he sido emprendedor desde chiquito, trato de ganar dinero. Sí, desde chiquito le ando buscando por todos lados. Y este ha sido el reto más difícil en mi vida, poder sacar adelante este proyecto, yo creo. ¿Por qué? Porque me ha costado muchas horas de trabajo, quitarme sueños, me ha costado amistades, me ha costado relaciones. Y siempre le he echado las ganas de poder echar adelante esto. Ok. Y me gustaría como irme un poquito al futuro, ¿no? Yo siempre he visualizado, bueno, se va a escuchar un poco nerd, ¿verdad? Pero no sé Sí. si ubiques la estética de Solar Punk. No, nunca lo he escuchado. Bueno, básicamente es la imaginación de este mundo utópico en lugar de distópico, en el que no se acabó el mundo. Sí, ok. No se acabó el mundo y usamos todas las innovaciones tecnológicas que Ajá. existen para bien del ser humano, Sí. ¿no? Donde ya el ecosistema está balanceado otra vez, todos felices y vivimos felices para siempre, ¿no? Y en estas ciudades del futuro siempre se habla igual como de lo modular, ¿no? De la Ok. capacidad de ser flexible, de transformarse, de así como empiezas en SmartPod, ¿no? Puedes tenerla aquí, después te la llevas para allá. Pero, ¿cómo imaginas tú las ciudades del futuro? Desde este punto de vista experto en la construcción. Ujú. Sí, me imagino que va a pasar mucho a modular. Todo se hace en una fábrica. Tu teléfono se hace en una fábrica, tu ropa se hace en una fábrica. Lo que no se hace en una fábrica son las casas. Ok. Ahorita se está empezando a hacer. ¿Por qué? Ok. Porque muchos se dieron cuenta que es más eficiente. ¿Y qué retos le quedan a México para que esto se vuelva una realidad común? Yo creo
que, que esto es más bien cultural. Ok. O sea, tarde que temprano se va a ir quitando este estigma de los tipos de construcciones tradicionales y van a entrar otros tipos de construcciones nuevos. Y yo creo que es bueno la competencia para todo. ¿Y tu sueño cuál es? ¿Por qué empezaste con un proyecto así? Mi sueño es desarrollar proyectos inmobiliarios. Siempre he querido hacer algo en frente de playa. Ok. Ok, siempre he querido, no sé, tener, ya son ideas de más de 10, 15 años a futuro, ¿no? Siempre he querido tener un hotel o un hotel boutique o algo mío propio para retirarme y ya vivir ahí. Creo que ha sido una plática bastante iluminadora, no sé tú, pero No, sí, la verdad que sí. Aprendimos muchísimo, estoy segura. ¿Y algún comentario con el que te gustaría cerrar? Nada, los invito a que investiguen, los invito a que se pongan a concientizar sobre cómo van a adquirir su vivienda en un futuro y ver opciones de compra para ir pensando en dónde van a vivir. Muy bien. Pues este fue Edmundo Federico Valtierres. Es que no me quiero equivocar en los sí, nombres. no Creo que dije Valtierres al principio. CEO de SmartPod, y les agradecemos mucho haber sintonizado este capítulo en colaboración con Oro Community Radio y por parte de Impact Studio. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Y esperamos que ya todo el mundo sepa, después de semejante conversación, qué son las viviendas modulares y cómo son la solución para no vivir con nuestros papás hasta que tengamos 50.